gente rara, no es lo normal no es. Dice un escritor que la iglesia es el único ejército que requiere santidad en cada uno de sus miembros para servir mejor. Eso es cierto, hermanos. Usted pide un trabajo, nadie le está exigiendo que sea santo, ni que sea buen cristiano, ni que sea hijo de Dios. Si es usted técnico, es ingeniero, o es lo que sea, eso es todo lo que preocupa. No les interesa si es usted casado y tiene otro frente aparte, no les interesa nada. No le preguntan su estado civil muy bien ni nada. ¿Y cómo le va con sus relaciones familiares? Nada de eso. Nada más quieren que sepan o quieren saber que usted es capaz de realizar el trabajo que va a hacer. En la iglesia no es así, hermanos. En la iglesia se requiere santidad para trabajar. No es posible trabajar sin santidad en la obra del Señor. Dice un versículo allá en los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Pero se exige santidad en los que trabajan, en todos los creyentes, obviamente. Pero siempre estamos orando por aquellos hermanos y hermanas que se esfuerzan mucho para servir al Señor y que sacrifican la vida misma. No está tan fácil el mundo, hermanos. El mundo es completamente extraño a ustedes y a mí. Y por eso a veces el mundo no nos entiende. Cristo dijo: si los persiguen a ustedes, no se les olvide que ya me persiguieron a mí antes que a ustedes. En efecto, si el mundo no los ama, acuérdense que tampoco a mí el mundo me ama. Cristo no es popular en el mundo, hermanos. Cristo es un tropiezo para mucha gente. Los Beatles escuchen en inglés, por favor, tengan paciencia conmigo. Pero ellos anunciaron que eran más famosos que Cristo. En efecto, en cuanto al mundo se refiere, sí. Luis Miguel, el sol. Aquí tenemos otro sol también, ¿verdad? Y no batallamos tanto. El sol, el rey de los astros. Pero en la vida cristiana, hermanos, no se mide por el destacarnos en confiar en el mundo, sino en vivir para Cristo. Y el tema de hoy: viviendo en santidad. ¿Se fijaron que el párrafo abarca 2 o 3 versículos del capítulo 2? Así viene en sus Biblias, por párrafos. De repente se les chispotean a los que editan la Biblia y dejan unos versículos afuera. Pues los metemos aquí. Es una mala división de la Biblia, no es que la Biblia esté mal. En capítulo 8 o 7 de los Hechos, creo, es Esteban. Y está mal también encuadernado nuestras Biblias. Eso no es decir que es una herejía. No, pues los editores se pueden brincar de un versículo 2. El párrafo hubiera sido mejor que hubiera tenido el capítulo primero 3 versículos más. Y ya, y comienzan con el 2 con otro pensamiento. Bien, vamos a entrar al asunto. La primera cosa que se requiere para estar viviendo en santidad es nuestra confianza en la gracia de Dios. Dice el versículo 13 que eso es lo que se requiere en cada creyente. Y voy a leerlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os dará, os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Para vivir en santidad se requiere de la gracia de Dios en ustedes y en mí. No somos santos por naturaleza, ni ustedes ni yo. Nos santificó el Señor en Cristo Jesús, que es muy diferente. Pero somos de carne y hueso, sí, pero somos santificados en Cristo Jesús.
San Pablo dice un día, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, y trabaje con sus manos para que tenga con qué repartirle al que padezca necesidad. El ayudar a una persona es un asunto sacrificial personal, hermanos. No tengo que andar yo buscando limonas para ayudarle a alguien, pues entonces ya no son mías la ayuda, ya son de ustedes los que me dieron algo. Cuando le nace del corazón, hágalo. No necesita usted que nadie le ayude. Pero depender y confiar y esperar en la gracia de Dios es darnos cuenta que estamos viviendo todos los días en desafío tremendo para vivir en santidad, y no se puede vivir en santidad sin la gracia de Dios. No se puede. Hay que despojarnos de nuestros sentimientos y emociones personales para confiar completamente, esperar en el Señor, en su gracia que será manifestada perfectamente cuando Cristo venga. Pero se está manifestando en ustedes y en mí todos los días la gracia de Dios. Lo que sucede es que en el día final será el clímax de esta manifestación cuando Cristo venga. Pero es por su gracia que ustedes y yo permanecemos firmes y estamos en pie. Y estamos en buen testimonio y para la gloria de Dios, pero dependiendo de su gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Jesús a San Pablo. Bástate mi gracia. Porque Pablo le está diciendo, Señor, pues esta cosa está muy difícil, como que no puedo, bástate mi gracia, Pablo. Y entonces hay que depender profundamente en la gracia de Dios. El segundo elemento de aquí de San Pedro ubica a la santidad como nuestra vocación. Somos ustedes y yo los que debemos vivir santos y en santidad, no el mundo. El mundo sin Cristo no es ser santo su vocación, es otra cosa. Vocación es la inclinación natural, primeramente, en la cual usted y yo nacimos. Eso es una vocación. Hemos nacido músicos, o hemos nacido carpinteros, o hemos nacido ciclistas, o boxeadores. Esa es una aplicación primaria. Pero cuando estamos hablando de la santidad como nuestra vocación, estamos hablando de lo que nos corresponde hacer a ustedes y a mí. La santidad. Y no tenemos que estarnos quejando, decir, ay, caray, Señor, pues esta santidad está muy dura. No, eso es nuestra vocación. Para eso nos santificó el Señor. Nos sacó de donde ustedes y yo estábamos, acuérdense. Yo recuerdo muy bien, hermanos, yo me convertí hasta la edad de los 25 años de edad. Así que viví la vida sin Cristo hasta ese tiempo, 25 años. Claro que los 40 días no tiene problema uno, ¿no? Pero ya desde los 10, 9 años ya empieza uno a dar lata. Y ya cuando llega a ser viejo, pues con más ganas. Acuérdese, mi hermano y mi hermana, de dónde lo sacó el Señor. Y se va a dar cuenta que esta es su vocación ahora. Su vocación de usted y de mí es ser santos, porque Dios es santo. Debemos parecernos a nuestro Padre, pues. Se diga que cuánto orgullo hay que se parezcan los niños al papá. Tenemos por allá en Estados Unidos un muchachito, se llama Carlos Carvajal. Lo conocimos en Matamoros, Coahuila, cuando tenía como unos 3 años de edad. Y era zurdo, por lo menos con la pierna zurda hacía todo la mano. Abría las puertas con una patada una patada de zurdo, porque así abría las puertas su papá de él. Carlos fue hijo de Pedro Carvajal. Y Rosina se enojaba, dice, pues tengo que darme cuenta que mira, ahí está tu retrato, hasta avienta la puerta con la zurda, igual que tú. Pero él se llenaba de orgullo y le sacaba fotos a su niño, y acostado y parado y echando maromas, como fuera, porque se parecía a su papá.
debe ser también para nosotros una oportunidad maravillosa de parecernos a nuestro Padre Dios. Hay que luchar ustedes y yo por parecernos a Dios. No podemos ser dioses, no, parecernos a Dios. Y la santidad, nuestra vocación, es el elemento más importante en nuestra vida para demostrar que somos hijos de Dios. Estamos en este mundo para eso, para darle sabor a Dios, al mundo que está perdida, que está perversamente perdido. Eso dice el versículo 15 que estamos comentando, y dice de esta manera, lo leo en esta versión: sino como aquel que es santo, sino como aquel que nos llamó es santo, sed santos sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que nos llamó es santo, ser también nosotros y vosotros. Nosotros somos ustedes y yo, y vosotros son ustedes, pero estamos hablando de nosotros. Hablar de nosotros, esa es nuestra vocación, porque somos hijos de Dios. El mundo está esperando, hermanos, que los hijos de Dios vivamos esa vida profunda. Yo recuerdo cuando me convertí hace ya 55 años, o 56, trabajaba yo en una pequeña propiedad, me crié en el Ejido, en el pueblo, desde los 13 años hasta los 27 que vine al seminario. Y me dijo el mayordomo: oye, Francisco, me dijeron que tú eras Aleluya. Le informaron mal, le digo, yo no soy Aleluya. Aleluya es gloria a Dios, y yo no soy gloria a Dios. Yo soy un ser humano, soy cristiano. Ah, dice, entonces, no eres Aleluya, eres hermano. Bueno, peor es nada, soy hermano. Dice, ya te arruinaste. Y estaba arriba del caballo él, haciéndome un análisis teológico. Digo, ¿y por qué estoy arruinado? Tú ya no puedes fumar, no puedes emborracharte, no puedes bailar, no puedes jugar juegos de azar. No, bueno, le faltaron dedos al amigo para decirme lo que ya no podía hacer. Y le digo yo, pues era mi mayordomo, digo, ¿y usted por qué lo hace? Si usted ya sabe que todo eso no se sabe, ¿por qué lo hace? Bueno, dice, es que yo soy católico. ¿Qué salida tan fácil? No, mis hermanos, el ser cristiano es nuestra vocación y debemos practicarla con empeño y con ganas de servir al Señor cada día. No está fácil, claro que no, pero esa es nuestra vocación. Allí debemos vivir. El tercer elemento donde San Pedro nos lleva en este rumbo que estamos siguiendo se fundamenta en algo muy importante. Es que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Nos rescató del mundo. Estamos en el mundo, pues ni modo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Pero estamos aquí en el mundo, si no, pues sería necesario salirnos del mundo, y luego, ¿dónde vamos a comprar? ¿Al súper o a dónde vamos a ir? Eso es normal. Entre tanto que estamos en este mundo, pues ni modo, en medio del mundo que vivimos, y con todas las cosas que vengan sobre nosotros, tenemos que recordar siempre. En el versículo 18 y 19, San Pedro afianza esto muy bien, dice, y se los leo en esta versión del 60. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sabiendo es el gerundio, ¿no? del verbo. Cuando usted habla sabiendo, yendo, cantando, él está hablando en un verbo en continua usanza, completamente. Usted y yo sabemos. Ustedes y yo sabemos. ¿Sabemos cuándo? Sabemos siempre. Yo ya sé hace 55 años que yo fui rescatado con la sangre preciosa de Cristo. Eso también usted lo sabe.
Todos lo sabemos. Y si usted no lo sabe, yo le voy a decir que necesita saberlo, porque si no lo sabe, se va a perder para siempre. Hemos sido rescatados pues con la sangre preciosa de Cristo. No, fíjense que no dice con la sangre simpática de Cristo. Eso sería un error. O con la bella sangre de Cristo. No, con la sangre preciosa. Un adjetivo donde lo califica la Biblia de mucho precio, muy valiosa. De ahí viene la palabra preciosa, de precio. Muy preciosa, muy valiosa, porque es la única manera como las personas pueden salvarse, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y fuera de Cristo no hay quien salve. Eso entiéndanlo bien. Fuera de Cristo no hay quien salve. Yo fui protestante unos 4 o 5 meses, o 5 años. ¿Y qué era el protestante? Era protestantillo porque me caían mal muchas cosas de la competencia, pero yo seguía en el mundo, bailando y fumando y blasfemando y todo. Yo no era cristiano, era protestante. Y una cosa es ser protestante y otra cosa es ser cristiano. Y una cosa es musulmán y otra cosa es ser cristiano. Y otra cosa es católico, y otra cosa es cristiano. Porque Cristo es el centro de la salvación, el centro de la conducta del individuo. Llegando aquí hace 40 años leí un periódico, El Siglo de Torreón, una nota que venía, que me dio risa a mí, pues fíjense lo que decía, dice: deja el islamismo y se va al catolicismo. Pues pensé yo, pues es lo mismo, o sea, no salió de apuros, salió de una casa y se metió a otra. Leí el artículo, se trataba de un árabe aquí de la comarca lagunera, que siendo del Islam, se casa con una mujer lagunera, y entonces la mujer lagunera empieza a rezar por él y le dice, pues mejor vete para acá. Sí, tienes razón. Y entonces dejó el islamismo y fue al catolicismo. Y está perdido igual. Nomás que ya se estaba perdiendo en el Islam, acá se pierde en el catolicismo, o se pierde en el protestantismo, o se pierde en el zoroastrismo, lo que sea, cualquier religión. Porque ninguna religión de este mundo tiene poder para salvar a nadie. Las religiones ayudan en algo, a que uno tenga cierto miedo al pecado, pero no puede dejar el pecado, es su vida, es su vocación. Pero cuando usted y yo sabemos que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, entonces somos hombres y mujeres nacidos de nuevo, con un compromiso tremendo en nuestra vida de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Salvador no es una religión, hermanos. El Salvador es un hombre hecho carne, el Dios hecho carne, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador. Y solamente en Él se encuentra la salvación. Él quiere rescatarnos con su sangre preciosa, sí, pero yo necesito decirle que sí. Otro pensamiento de San Pedro. La santidad, hermanos, la vida de santidad se puede reflejar y palpar mucho mejor en hombres y mujeres redimidos por Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el verso 22. Y lo leo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La iglesia, hermanos, es el taller
de la vida cristiana. La Iglesia nos puede ayudar perfectamente a desarrollar estas virtudes del amor no fingido, amor sin hipocresía, amor verdadero. Una fraternidad que de veras la disfrutamos y nos gozamos en la presencia misma, en una obediencia al Espíritu Santo. Si ustedes se fijan en el versículo 22, la palabra Espíritu está escrito con mayúscula ahí en sus Biblias. No se refiere a nuestro espíritu, sino al Espíritu Santo. Entonces, dice, mediante la obediencia al Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Que mora en ustedes y en mí, si es que somos cristianos, por supuesto. Y ese Espíritu Santo que mora en cada creyente es lo que redarguye y reprende nuestra conducta siempre. Cuando usted y yo despreciamos a un hermano en la fe, por lo que quieran ustedes, de repente estamos pidiendo perdón. Señor, perdóname lo que pensé de este hermano o de esta hermana. Perdóname. ¿Quién no ha cometido esas faltas? Ustedes y yo lo hemos cometido. De repente, viejo loco. Y es mi hermano en la fe. Tengo que, no, usted no está loco, está loquito. Nos pasa muy seguido. Somos seres humanos. Tenemos que someter toda nuestra obediencia al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Saben que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en esta tierra? Es el Espíritu Santo el que está en lugar de Cristo. Cristo no está aquí literalmente hablando. No podemos ir a su oficina, ahí está la corregidora, ¿dónde está? No. Él está en el cielo. Desde que resucitó a los 40 días fue ascendido al cielo y está a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros y esperando el momento glorioso cuando regresará a este mundo a juzgar el mundo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, no viene a salvar a nadie, hermanos. Ya nos dio mucha oportunidad. Viene a ajustarnos las cuentas. Viene a juzgar al mundo. Como juez del universo. A eso viene Cristo. Más vale entonces para ustedes y para mí ser hombres y mujeres obedientes y sometidos al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay exhortaciones importantes. No contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. No hagan enojar al Espíritu Santo. Porque es una persona el Espíritu Santo. Cuando decimos persona no decimos que es un bulto grandote. No, es un ser espiritual e inteligente, sensible, sabiendo todas las cosas, omnipresente también y omnisciente, pero que Dios nos ha dado en nuestro corazón como una evidencia, las arras de nuestra herencia, decía Pablo en un pasaje, el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos en quinto lugar entrar en un asunto muy serio, considerando el poder de la palabra, hermanos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra. Lo que sucede, hermanos, es que, caray, hombre, no la leemos, la Biblia, no la meditamos, no la memorizamos, no la aplicamos a nuestra vida. Yo he visto hogares cristianos con una mesa al centro, un foco rojo en el centro y la Biblia en un ladito.
¿Y eso qué? Pues si la Biblia no hace milagros y no se aplica nunca, pues ¿cómo se hace milagros? Usted puede tener ahí 4 o 5 Biblias arrumbadas, ¿y qué gana con eso? Necesitamos saber que la palabra de Dios es poderosa y que nos transforma y que nos purifica y que nos informa el plan de Dios para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos, pero hay que leerla. No funciona si la tenemos nomás en la mesita central con un foco rojo. No funciona. Es como una pastilla que si no se la toma, pues ahí está en el buró, pues sí, y usted muriéndose y la pastilla en el buró, pues es que no se la ha tomado. Tómese su pastillita que le hace falta a su organismo. Entonces, ver la palabra del Señor en todo su poder y en toda su grandeza, como palabra infalible de Dios. Todavía hay hermanos creyendo que el Corán y la Biblia son iguales, que Dios es el autor del Corán. Dios no es el autor del Corán. Dios es el autor de la Biblia y sus profetas. Eso es diferente. La expresión que usan los musulmanes, Alá es Dios y Mahoma su profeta, es un eslogan bonito. Pero Dios es más que Alá, no nada más así cualquier nombre en cualquier idioma. Dios es el autor de su palabra y su palabra tiene poder para ustedes y para mí. Y en el capítulo 2, versículo 2, hay una bonita expresión que yo quiero leérselas. Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debe haber en ustedes y en mí un deseo profundo por la Biblia, así como el niñito desea la leche. Enséñenle a un niñito biberón y quiere correr, nomás que no puede. Cuando Dina nació, era muy buena para los biberones. Hasta le mordía la puntita para que no saliera poquito. Y se lo aventaba a su mamá. Otro. Por eso ella se desarrolló mucho. Había un deseo en ella de la leche, y otro. Ese debe ser el deseo que debe haber en ustedes y en mí, en relación con la palabra. La leche no adulterada. ¿Qué significa eso? Con una doctrina sana, hermanos. Escuchar la palabra como deben escucharse, no con trucos y con mentiras y cositas de esas. Desear la palabra no adulterada, no mentirosa. Hay muchos predicadores mentirosos en este mundo hoy, y va a seguir habiendo. Usted debe tener capacidad para desenmascarar a cualquier falso predicador. Y decirle, hermano, tú no estás predicando la palabra, la estás reburujando toda, no la sabes interpretar. Les dije un día, lo leí en un librito, que hay 5 elementos básicos que tienen que ver con la Biblia, si es que usted quiere saber qué es la Biblia. En primer lugar, dice que la Biblia se lee. Si no se lee nunca, pues ¿para qué sirvió? Número 2, se medita. La Biblia se medita. Número 3, se memoriza. Y número 4, se interpreta y se aplica. Esos son los 5 elementos básicos en la mano en relación con la Biblia. Y en relación de cómo interpretar la Biblia, otros 5 elementos acá en la otra mano. Hay que conocer, número 1, saber quién es el autor humano del texto que estamos meditando. ¿Quién es? Pedro. No es Moisés, ni es Job, es Pedro.
Entonces, conocer, saber quién es el autor humano de ese texto. Número 2, conocer la fecha aproximada de este texto. Número 3, conocer los destinatarios, es decir, a quién es dirigida esa carta o ese escrito. Hay que entrar en ese terreno. Número 4, la fecha aproximada. Pues son aproximaciones nada más, no se puede hacer, no puede ser, esta carta escribió el 32 de abril, no, pues no se puede, ¿sabes? La fecha aproximada. Y una vez que ya tenemos estos datos, podemos interpretar la Biblia. Así no nos perdemos. Y esa es la leche no adulterada que debemos desear, ustedes y yo, leerla bien la Biblia. Estaba yo en un culto de unos hermanos y le tocó hacer la lectura a uno de los hermanos y pasó con Isaías 55:7. Bueno, ahí recuerdo el 7, pero leyó unos cuantos versículos. Y el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Saben cómo leyó el hermanito? Deje limpio su camino. ¿Se digan qué diferencia? No, y le dijeron amén. Y se aventó allí y toda la tarde estuvo, hay que limpiar el camino del Señor. Hay que ir en ese camino limpio y sano. Es que leyó mal. No es cuestión de limpiar el camino, no, deje el impío su camino. Y si ni siquiera puede leer bien, ¿cómo van a entender bien? Hermanos, vamos viviendo en la santidad en el Señor, apegados a la palabra de Dios, confiando en su gracia, en la santidad como nuestra vocación, sabiendo del rescate que Cristo hizo con nosotros, con un amor fraternal no fingido entre nosotros mismos, en el Espíritu, con el poder de la palabra, pero deseando la palabra como niño, deseando la leche no adulterada. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.